2 veces 5,76. 2 veces 5,76, ¿verdad? Le llega lo mismo por cada lado. 11,52. Ya. De la viga que está acá, ¿cuánto sería? 0. ¿Por qué 0? Porque no llega la lleva allá donde es Sí, tú ya se 2 va. veces el marco. Porque esa losa descarga como franja, ¿verdad? Solo para la viga de acá y para la viga de allá. Entonces vamos a hacer ahora esta como viga 4. Esa ni siquiera no le vamos a poner ningún nombre. Área de la viga 4, ¿cuánto sería? Un triángulo de 5,76 más 4,8 por 2 medios, ¿verdad? Vamos a dejar anotado así para que veamos de dónde viene. Viene de todo el área de esa losa dividido 2. 10,56. Ya, tenemos entonces todas las áreas de las vigas de arriba. Vamos a usar eso porque ya no vamos a usarlo más. Viga 1, viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5. De la viga 5, ¿cuánto sería? Solo 4,8, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, sí. ¿Qué fue? Ya. Tenemos entonces la viga 5. Vamos a nombrar esta de acá abajo como la viga 6, que de hecho va a tener la misma área tributaria que esta viga de acá. Ya, así que ambas son viga 6. ¿Cuál va a ser el área tributaria de la viga 6? ¿Estás viendo? El área un trapecio, que es lo que le llega de la losa 1, más 5 metros por 4,8 dividido 2, ¿verdad? Que es en el fondo toda esa losa, pero dividida por 2. Tendríamos entonces 5 por 4,8 dividido 2 más 6,24. 18,20. Y la viga al lado es la misma. Y la siguiente tiene 0, ¿verdad? La corta de 2 metros de ahí al fondo. Nos quedan entonces, ¿cuánto tiene esta? 0, ¿verdad? Porque la losa no descarga en ella y la de acá también tiene 0. Solo nos queda la viga de largo 10 metros. La viga de largo 10 metros tiene una área tributaria de 10 metros por 4,8 dividido 2, ¿verdad? Se lleva la mitad de esa losa, ¿cierto? Eso es 24 metros cuadrados. Y ahí tenemos todas las áreas tributarias de este ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Tenemos entonces la primera parte que varía un 10%. Ahora nos dicen calcula el factor de reducción de sobrecarga de uso para la viga de largo 10 metros. ¿Cuál es la fórmula de ese factor de sobrecarga de uso? ¿Anotaron todas estas? Porque ya no las vamos a usar más, entonces es buena idea que las borren. ¿Las tienen anotadas? Las vamos a borrar entonces. Ya no las vamos a usar más. Los espero. Vamos a usar solo por ahora la de la viga 7, que es la que vamos a seguir trabajando. Por mientras vamos a anotar la fórmula del factor
de reducción de sobrecarga de uso. 0,25 más y partido raíz de KLL por el área tributaria del LL, ¿verdad? Solo si ¿puedo borrar ahora? Sí. Vamos a dejar anotada acá arriba el área tributaria de la viga 7, que era 24 metros cuadrados. Ya. Veamos entonces nuestro formulario. ¿Qué valor de KLL tenemos que usar? Tenemos una viga, estamos analizando una viga exterior, pero no en voladizo, ¿verdad? Es simplemente una viga que llega a 2 columnas. Viga en voladizo sería si uno de los extremos no estuviese apoyado en una columna. Entonces, aquí vamos a los KLL y vemos vigas. Tenemos entonces vigas de borde sin losa en voladizo, ya es una opción. Vigas interiores, no es una viga interior, es una viga de borde. Y otros elementos serían con los en voladizo, vigas en voladizo, no aplica, ¿verdad? Entonces la que más se acerca a nuestro elemento es una viga de borde sin losa en voladizo. Ya, por lo tanto, KLL igual. Entonces, reemplazando, vamos a tener que el factor de reducción de la sobrecarga de uso es 0,25 más 4,57. 2 por 24 es mayor que 36, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener reducción de sobrecarga de uso. 4,57 partido. En realidad podrían siempre calcular este alfa y cuando tengan KLL por AT menor a 36 les va a dar mayor que 1. Y ahí se van a dar cuenta que no está reduciendo. Lo importante es que si les da mayor que 1, usen solo 1. Entonces raíz de 2 por 24. ¿Cuánto es eso? 0,91 dice nuestro compañero. Veamos eso, lo bajamos por 4,57 más 0,25. 0,91. Entonces, tenemos una reducción del 9% de las sobrecargas que le pongamos en salón. Ya, ahí tenemos otra parte del puntaje de la prueba. Volvamos a ver qué nos pregunta. Calcule el factor de reducción de sobrecarga de uso para la viga de largo L10 metros. Lo tenemos listo, 0,91. Determine el momento último sobre la viga de largo L10 metros. ¿Qué tenemos que hacer para determinar el momento último sobre esa viga? Carga. Lo primero, si nos hablan de último, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ya, pero ¿qué es lo otro que me pueden decir en vez de último? Máximo. Final. Lo otro que me pueden decir en vez de último es admisible. ¿Qué método usamos para calcular los últimos? El RTR. Cuando me dicen último, yo tengo que darme cuenta al tiro que las combinaciones de carga que voy a usar son las de LRFD, que mayoran por estos factores alfa que acompañan a cada uno de los patrones de carga. Si me dijesen admisible, yo sé que tendría que ser por ASD, donde normalmente no mayoro. Ya, normalmente es uso D más L y nada más. Ya. Entonces, ¿qué combinaciones de carga tiene el RFD? Porque esta losa o esta estructura
¿A qué tipo de carga está sometida? A carga viva. Ya, carga muerta y cargas muertas. Las cargas muertas producto del peso de la losa, por ejemplo, bueno, y de los elementos, pero eso lo vamos a omitir. Y el peso de las cargas vivas, que son las personitas que van a habitar esta oficina en algún momento. Entonces, cargas muertas viene de peso de la losa y cargas vivas del peso de la sobrecarga de uso de las personas. Entonces, ¿qué combinaciones de carga podemos tener que incorporan cargas vivas y cargas muertas? 1,2 veces la carga viva, perdón, la carga muerta, más 1,6 veces la carga viva. Es una combinación. La otra que nos podría llamar la atención es 1,4 veces las cargas muertas. Esas dos combinaciones deberíamos analizar. Esa, si solo se usa la carga muerta, no sé, por ejemplo, un galpón, podría ser que no se use nunca para aplicar carga viva. No sé, o sea, si podemos. O sea, claro, por ejemplo, para estructuras que no tienen sobrecarga de uso, claramente esta va a controlar. Que podría ser, como dices tú, un galpón, donde normalmente la estructura galpón, muy bonito, tiene solo su peso propio. Peso propio, peso propio, peso propio. Yo no guardo cosas o no cargo el galpón por encima. ¿Ya? Entonces, estamos hablando solo de cargas gravitacionales por ahora, que probablemente nos van a servir para diseñar estas vigas. Claro, las columnas probablemente van a estar controladas por alguna combinación que incorpore el efecto del viento o el efecto del sismo sobre esas columnas. Muchas veces las vigas se cargan poco por las cargas laterales porque se las llevan las columnas. Ya tenemos que pensar que en el fondo son los elementos más rígidos los que se llevan las cargas laterales, y las vigas en esa dirección prácticamente no tienen rigidez, ya tienen solo su rigidez axial. Entonces, tenemos que ver cuánto es el peso de esa losa y cuánto es el peso de la sobrecarga de uso. ¿Ya? Y eso vamos a hacer ahora. Carga distribuida debido al peso muerto. ¿Cuánto sería? Ya el peso de la losa. ¿Cuánto es el peso de la losa? La densidad de la losa. Bueno, esto, ¿y qué me va a dar si es una carga por unidad de área? Por ejemplo, kilogramos fuerza por metro cuadrado. Si la densidad está en kilogramos fuerza por metro cúbico, me falta solo una dimensión para que me quede en kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuál dimensión es esa? El espesor, ¿verdad? Y eso me va a dar en kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto es entonces la densidad de esa losa si es de hormigón? Ya, 2500 kilos sobre metro cúbico por 0,12 metros me da en kilos por metro cuadrado. Me da 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esa es la carga por unidad de área que ejerce la losa sobre sí misma en realidad. La carga viva, tenemos que ver en nuestro formulario cuál es la carga viva correspondiente a una oficina sin equipo. Entonces vamos al formulario y vamos a oficinas privadas sin equipo, 2,5 kPa, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito. ¿Eso salía en el enunciado que era sin equipo? Sí, aquí viene. Entonces, vamos a
un poco simplista y vamos a decir, bueno, 2,5 kPa es simplemente 250 kilos por metro cuadrado. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué? ¿El espesor? No, esto es las cargas de las personas que andan por encima de la losa, independiente del espesor de la losa. El factor de reducción, ¿verdad? Ese valor tengo que multiplicarlo por 0.91. Me da 227,5. ¿Por qué te dicen que esas cargas no se multiplican por el área de la vía? Por ahora estamos sacando solo las cargas de la losa. Ahora lo vamos a pasar a cargas por unidad de largo de la vía. Lo vamos a pasar de un Q mayúscula a un Q minúscula. ¿Ya? Profe, pero se puede hacer el altivo multiplicar por el área total y Sí, por el sí, largo. lo estamos haciendo lo más lento posible para que no nos confundamos. ¿Ya? Podrían ustedes al tiro pasar a los Q distribuidos por unidad de largo y ahorrarse un poco de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué están viendo aquí que puede ser especial? La carga viva es menor que la carga debido al peso propio. Entonces, la carga muerta es mayor que la carga viva. Así que esta combinación, no quiero decir que controle, pero sí vale la pena revisarla. ¿Ya? Si por ejemplo QL fuese mayor a QD, esta ni siquiera la revisamos, ¿ya? Porque en la otra combinación lleva un 1,6. Entonces si es un 1,6 por un número más grande, claramente controla por sobre un 1,4. ¿El factor de reducción se aplica en la carga muerta? No, solo a la sobrecarga de uso. ¿Ya? Buena pregunta, Carlos, pero es solo factor de reducción de sobrecarga de uso. ¿Ya? Entonces, veamos cuánta carga le llega en total a esa viga por cada una de estos patrones de carga. Entonces, la carga total debido al peso muerto es todo el peso muerto por unidad de área por el área. Va a ser 300 por 24, ¿verdad? La carga total que llega debido a la carga viva es la carga viva por unidad de área por el área. 227,5 por 24. ¿Alguien tiene cuánto da eso? Este 0,91 ya no lo vamos a usar. KLN tampoco. Y esto Primero da 7200. 7200 kilos, ¿verdad? Porque multiplicamos kilos por área. Por Y área. el otro da 5460. Muchas gracias. Ya, entonces eso es la carga total que le llega a la viga. Ahora nosotros podemos pasar esa viga a una carga por unidad de largo, simplemente dividiendo por el largo de la viga, que es la manera larga de haber simplemente aquí multiplicado por el ancho de la losa. ¿Ya? Entonces, la carga distribuida en la viga es la carga total que le llega a la viga dividido el largo de la viga, tanto para cargas muertas como para cargas vivas. Tenemos entonces 7200 dividido 10, que nos da 720 kilogramos fuerza por metro, y tenemos 5640, 5460 dividido 10, que nos da 546 kilogramos fuerza dividido 10. ¿Ya? Tenemos entonces las cargas distribuidas sobre esa viga. ¿Qué calculamos ahora? Las cargas últimas, ¿verdad? La combinación de cargas. Vamos a hacer para la combinación 1, que va a ser 1,4 por D, que nos va a dar 1,4 por 720. Y vamos a tener
la carga última debido a la combinación 2, que es 1,2D más 1,6L, que va a ser 1,2 por 720 más 1,6 por 540. ¿Cuánto da cada una? Arriba 1008. 1800, perdón, 1008. 1008 kilogramos de fuerza por metro lineal. ¿Ya? El de abajo da 1737,6. 1737. Ya. ¿Alguien le dio lo mismo? Ya. ¿Cuál combinación controla entonces el diseño de esa viga? La combinación 2, ¿verdad? Tiene una carga mayor. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esa carga? El momento máximo. Momento máximo, ¿verdad? Veamos si nos dicen si esas vigas están simplemente apoyadas o si están empotradas. No nos dicen. Eso significa que simplemente no. Es lo más conservador, ¿verdad? Porque es un momento QL octavo, QL cuadrado octavo. Si estuviese empotrado sería QL cuadrado 12 y QL cuadrado 24. Entonces, el más conservador considera que están simplemente apoyadas y así consideramos el momento máximo negativo en el fondo, a la mitad del vano, ¿ya? Entonces, momento último, y aquí yo prefiero anotarlo como momento máximo. El momento máximo va a ser QU por L cuadrado octavo. 1737,6 por 10 al cuadrado partido 8. ¿Por qué no la anotamos al tiro como momento último? Que hay que castigarlo. Porque nosotros estamos considerando la carga de esta manera. Estamos considerando una carga así, cuando en realidad esto es algo más parecido a esto, donde hay más densidad de carga en el centro de la viga, lo que genera más momento. Entonces, aproximar esto a algo así nos obliga a multiplicar por 1.2 los momentos flectores. No así los cortes, porque si yo, por ejemplo, corto ahí, me va a dar para cada lado la misma cantidad de carga. Por eso no amplificamos los cortes y sí amplificamos los momentos. ¿Ya? Eso aparece en el libro de Riedel e Hidalgo. Entonces, ¿cuánto nos da el momento máximo? 21.720. Kilogramos fuerza por metro. ¿Y el momento último? 26.064. ¿Cuánto, perdón? 26.064. Profesor, el momento último, el formulario sale como algo empotrado, apoyo simple y todo, solo sale así. ¿Tú dices esta fórmula? Sí. No está en el formulario, pero en la prueba va a estar el formulario para el tipo de viga que aparezca en la prueba. ¿Ya? ¿Por qué está haciendo con el 1,4? ¿Perdón? ¿Por qué está haciendo la combinación de 1,4? Ah, porque la carga viva, perdón, la carga muerta fue mayor que la carga viva. ¿Ya? Entonces valía la pena verificarla. Exagerando, por ejemplo, si esto hubiese sido 1000 y esto hubiese sido 100, probablemente controle 1,4D. ¿Ya? ¿Cuándo podemos sí o sí omitirla? Cuando la carga viva es mayor.
ahí sí o sí nos va a controlar, ¿ya? O si no, tenemos que verificar. Además, no cuesta mucho revisarla, ¿verdad? Entonces, 26,064 toneladas por metro es el momento último sobre esa viga. Y ahí terminamos lo que nos estaban pidiendo en el enunciado. ¿Alguna duda hasta ahí? Nos demoramos un poquito, pero no nos saltamos ningún paso. Para las columnas se divide de los 70, ¿no? Sí, para las columnas simplemente dividimos a la mitad. Y para los muros, ¿Cómo? Normalmente para los muros, si es que no, bueno, es que sí, si es que necesitamos los momentos flectores, hacemos con trapecio, y si necesitamos la